Les invito a que antes de leer la escritura nos conectemos con la siguiente introducción al tema. Usted dirá, bueno, ¿por qué no tienes paz? Yo sé que vamos a responder esta pregunta conforme vayamos avanzando en la predicación. La agitación pública, mis hermanos, e individual es una realidad que enmarca este mundo caído. Es decir, es muy cotidiano en este mundo la agitación de las personas, tanto públicamente como en lo personal. Los historiadores calcularon que en los últimos 5 milenios y medio, escuche esto, se han roto más de 8.000 tratados de paz en el mundo. En 5 milenios. Se han peleado más de 14.000 guerras en el mundo, con un total cercano a 4.000 millones de bajas. El concepto de paz llega a ser más profundo que solo la armonía social, el reino de la armonía social en el mundo. Las personas quieren paz en sus vidas personales, alivio de las presiones, de los problemas y del corre-corre del día a día. No solamente se anhela una paz global, sino que cada quien también en lo individual, las personas anhelan una paz individual. Pero tristemente, aunque las personas persiguen toda su vida el deseo de la paz personal, no tienen ni idea de cómo encontrarla por sí mismos. Algunos la buscan en las cosas temporales, por ejemplo, en la lucha social o en el cambio social. Voy a encontrar la paz. Otros la buscan, esa paz interior y colectiva, en religiones o en filosofías antropocéntricas. Las multitudes en su mayoría buscan la paz en el contexto de la estabilidad económica, de la acumulación de riquezas. Mucha gente cree que eso es la paz. Yo voy a tener paz cuando tenga dinero, cuando me desarrolle económicamente. Pero al final todos culminan en desilusión. Los estadistas afirman que Japón, escuche esto, una de las naciones más ricas y más pacíficas del mundo, según la revista Forbes, está entre las 10 naciones más ricas y más pacíficas del mundo. Presenta uno de los mayores índices de depresión y suicidios del mundo, del planeta, es decir, de ausencia de paz. Para el año 2018, Japón llegó a tener la tasa más alta de suicidios entre los jóvenes y los niños, sin contar con los adultos. Escuche esta cifra: 34.427 niños y jóvenes se quitaron la vida entre la abundancia y la tranquilidad, afirmó el estadista japonés Yoko Wakatsuki para el portal de noticias CNN Internacional. La pregunta es entonces, ¿cómo es posible que exista depresión, falta de paz y desidia en un lugar donde prácticamente no existe la pobreza? Donde las riquezas y la abundancia son evidentes. ¿Cómo es posible que en una nación donde prácticamente casi todo parece funcionar bien, donde hay casi ausencia de criminalidad? Según la estadística, en el 2018 0.2% de la criminalidad en Japón existió, es una cifra récord. Pero con todo ello las personas no tienen paz. No hay paz interior, se quitan la vida. ¿Por qué no tienes paz? El día de hoy vamos a encontrar la respuesta a ello, pues solamente la palabra de Dios puede darnos esa respuesta y hablarnos con autoridad acerca de lo que es la verdadera paz, porque muchos dirán, no, pues yo con los bolsillos llenos tengo paz. Otros dirán, yo en mi familia tengo paz.
Pero la Biblia nos puede hablar con toda autoridad acerca de lo que es la verdadera paz. Y es que, antes de ir al texto, quiero invitarlo a que piensen lo siguiente. Las Sagradas Escrituras utilizan el término teológico shalom, diga conmigo, shalom, para describir la ausencia de conflicto. Eso significa shalom, ausencia de conflicto. Plenitud significa shalom, bienestar, armonía o realización. Y esa genuina paz, ese shalom, es una de las bendiciones que, escuche esto, solamente pueden venir de tener una relación correcta con Dios. Y note la palabra correcta, porque hay gente que tiene una relación incorrecta con Dios. O mejor, no tienen una relación con Dios, pero creen que la tienen. Solamente hay una verdadera fuente de paz posible en el mundo. Solo existe un único camino a esa fuente de paz genuina. Y de ese camino y de esa fuente vamos a hablar hoy en esta predicación. Lo invito a que leamos Juan capítulo 14 y escuchemos de voz de Cristo mismo el versículo 27 al 31 acerca de este tema. ¿Por qué no tienes paz? ¿Listo? Juan 14 versos 27 al 31. Dice Cristo a sus discípulos lo siguiente, dice, la paz os dejo. ¿Cómo les dice? La paz os dejo. Mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os los he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantados, ¿y qué hacemos? Vámonos de aquí. Está hablando Cristo con sus 11 discípulos, la noche de Pascua, ¿cierto? Está pronto a venir, ¿quién? Pues Judas con los soldados a tomar al Señor. Pero antes de esa situación, el Señor habla con sus discípulos y hoy nos vamos a concentrar especialmente en el verso 27. Porque Él les dice claramente en el 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y dentro del desarrollo de esta predicación encontramos en solo ese versículo, escuche esto, 3 características de la paz divina, de la verdadera paz, la que viene de Dios. ¿Ok? El desarrollo de esta predicación, vamos a escudriñar 3 características de la paz que viene de Dios, la paz divina. Así que si usted está tomando apuntes, la primera característica que encontramos la vemos en el versículo 27 en la entrada, en la parte A. El punto número 1 se llama la naturaleza y fuente de la paz. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la naturaleza y fuente de la paz. Usted lo ve en el verso 27, leado despacio antes de la coma. Dice ahí, la paz os dejo. ¿Cómo dice? La paz os dejo. Esa es la naturaleza y fuente de la paz, de la verdadera paz. Acuérdense que estamos hablando de la verdadera paz. La paz os dejo. Jesús le dice a sus discípulos y nos dice esta mañana a nosotros, la paz os dejo. Obviamente, escuche esto, la naturaleza de la verdadera paz naturalmente tiene que ver con la situación del ser humano delante de Dios. Voy a repetir esta idea. La verdadera paz, la naturaleza y fuente de la verdadera paz tiene que ver con la relación que tenemos cada uno con Dios, la relación que tiene el hombre con Dios. ¿Cómo está la situación de cada persona ante Dios?
Note el término verdadera paz. ¿Por qué? Porque el mundo ofrece una falsa paz, ¿cierto? Como se ofrece un falso arrepentimiento, como se ofrece una falsa fe. También el mundo ofrece una falsa paz. Entonces, hay una comparación aquí. ¿Cuál es la naturaleza y la fuente de la verdadera paz? Ojo con lo siguiente. La naturaleza de la verdadera paz tiene que ver y su esencia está en cómo está mi relación con Dios. Cada uno de los individuos, cómo está delante de Dios. Y es que si no hay paz con Dios, no hay verdadera paz en esta vida. Ni conmigo ni con el mundo. ¿Cierto? Ni con nada, ni con nadie. Ahora, el cimiento sobre el cual tienen la base las demás formas de paz tiene que ver con, primeramente, mi relación de paz con Dios. Y alguien dirá entonces lo siguiente: ¿y yo por qué tengo que hacer la paz con Dios? ¿Yo por qué tengo que hacer la paz con Dios? Y la respuesta es la siguiente: porque hay pleito, hay enemistad, hay contienda, hay discordia con Dios desde el día que saliste del vientre de tu madre. Es decir, no puede haber paz, una verdadera paz, si primero yo no hago las paces con Dios. Y quiero que se conecte con este primer punto, porque la naturaleza de la paz verdadera tiene que ver con, primeramente, solucionar un conflicto con Dios. Un conflicto que tenemos absolutamente todos los seres humanos. La Biblia le llama pecado. Y esa rebelión la tenemos absolutamente todos los seres humanos desde la caída de Adán. Desde la caída de Adán, la raza humana ha estado en guerra con Dios. ¿Sí sabía eso? Mire lo que dice la Escritura, Romanos 3:23. Por cuanto algunos pecaron, no, absolutamente todos están ¿qué? Hay una versión que dice enemistados. Estamos hablando de paz. ¿Cómo tener paz en mi corazón si primeramente con Dios hay una enemistad? Están destituidos de la gloria de Dios. Job capítulo 15 verso 14 dice: el hombre es malo desde su juventud. En absolutamente todos, como dice acá la palabra todos, así es, en todos los hombres hay maldad. Todos son enemigos, pues habiéndose opuesto a la ley, los humanos se enfrentan inevitablemente enemistad y la ira y aún el castigo de Dios. Esto es tremendo. ¿Cuál es la naturaleza de la paz? Hay una buena noticia, mi amado hermano. Entendiendo primero que hay una enemistad, hay un pleito con Dios. Pero al mismo tiempo hay una buena noticia, es que los enemigos pueden reconciliarse con Dios para disfrutar de la paz eterna a través de su Hijo Jesucristo. Por medio de la fe en Cristo, a través de Cristo, el Padre escogió a Cristo para reconciliar al mundo con Él, con el Señor. ¿Por qué habría Dios de reconciliar al mundo? O mejor, ¿por qué Dios quiere reconciliarse con el mundo? Porque hay un conflicto entre el mundo y Dios. Lo que pasa es que el mundo cree que no ha pasado nada y que no hay conflicto. Hay una buena noticia. El Padre envía a su Hijo para que a través del Hijo pueda haber una reconciliación. Escuche esto, el primer tratado de paz en la historia fue fundamentado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un pacto eterno de redención antes de la fundación del mundo. Ese es el primer tratado de paz que existe. Un tratado de paz donde hay dos partes en el tratado de paz. La raza humana, que es enemiga y está destituida, y Dios por el otro lado. Esas son las dos partes del tratado de paz. Dice Colosenses 1:20, si usted puede ver la pantalla, y por medio de Él, ¿quién es Él? Por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por qué hay que reconciliarse? Porque hay
conflicto, enemistad. Por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Note que, punto número 1, Jesús le está diciendo a sus discípulos, mi paz les dejo. ¿Qué significa esto? Que para que exista paz en el corazón, lo primero que debemos hacer es reconciliarnos con el Padre a través del Hijo. Hacer las paces con Dios. Eso es lo primero que debemos hacer. La naturaleza de la paz genuina en el corazón del hombre no va a ser el dinero, las riquezas, la sanidad. Hay gente que cree que es que si yo soy sano ya tengo paz. Ese no es el mayor problema. Es que cuando yo tenga dinero voy a estar muy bien, voy a tener paz. Ese no es el mayor problema ni la fuente de tu paz. La naturaleza de la paz verdadera tampoco va a ser el desarrollo personal. O viajar por el mundo, o voy a ir a un parque, voy a ir a la Sierra Nevada a buscar la paz interior. Ni siquiera una religión o una filosofía. Ojo, la naturaleza de la paz únicamente está cimentada ¿en qué? Aquí está en Colosenses 1:20, en reconciliarme con Dios. Dígalo conmigo, reconciliarme con Dios. Pasar de ser su enemigo a ser su amigo. Y esto solo es posible a través de Cristo. Por eso Cristo le dice a sus discípulos, mi paz les dejo. Él se refiere a una verdadera paz. ¿Ok? Santiago 2:23 dice, y se cumplió en la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado ¿qué? Y porque antes no era llamado amigo, antes era enemigo, que es el antónimo de amigo. Lo que pasa es que esto no lo entiende el mundo. Jesús le dijo esto que yo estoy predicando hoy, Jesús lo dijo públicamente en la fiesta del pesaje en el templo frente a los sacerdotes. Les dijo, ustedes son enemigos de Dios. Y eso le molesta al mundo. Porque el pecado del hombre no quiere aceptar y escuchar la verdad. Es incómoda la verdad, no me diga la verdad. El mundo prefiere que le mientan, como decía el premio Nobel de Literatura Mark Twain. Es más fácil engañarlos con la mentira que convencerlos de la verdad. Y eso pasa al mundo. El mundo quiere que lo engañemos y algunos son engañadores. Con una mentira, Dios te ama tal y como eres. Y resulta que hay un conflicto y una enemistad. Y por eso el hombre se pregunta, ¿yo por qué no me siento feliz? ¿Yo por qué con todas mis haciendas, mis millones, mi dinero, mi familia? Y no me siento pleno. Es porque en el corazón del hombre, en el fondo del corazón del hombre, hay una conciencia de enemistad por el pecado. Aquí es donde Jesús dice, mi paz les dejo. Hay una buena noticia, hay una posibilidad de tener la paz, hacer la paz con Dios a través de Cristo. Es decir, arrepintiéndome de mis pecados y siguiendo a Cristo, dejándolo todo. Y eso es lo que no quiere hacer el hombre, el mundo. Ay, listo, bueno, está bien. Entonces, dice el joven rico, listo, entonces, ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? Es lo que se lo traduzco. ¿Qué tengo que hacer para reconciliarme con Dios? Y Jesús dice, cumple los mandamientos. Ay, ya los cumplo, mentiroso, no los cumple. Deja todo lo que tienes, véndelo y sígueme. Uy, no me la ponga así. Entonces el mundo prefiere más bien vivir en un engaño y decir, no, yo la verdad es que estoy bien con Dios. Eso es el vecino, el que es enemigo de Dios. El malo es el otro. Yo soy bueno. Yo me porto bien con Dios. Si tú eres de ellos, mi amado hermano, ¿cuán engañado estás? La misma Biblia lo dice en Romanos capítulo 3, no hay ninguno bueno. No hay ni siquiera uno. Absolutamente todos estamos enemistados y todos necesitamos de Cristo. Por eso el Señor dice, mi paz les dejo.
cuando hay una reconciliación con el Padre a través de Cristo, viene una verdadera paz. Aún con deudas, con enfermedad, con todo lo que usted quiera. Pero si yo me reconcilio con Dios a través de seguir al Hijo, de arrepentirme, recuerde que arrepentimiento es metanoia en griego, teshuvá en hebreo, derramar lágrimas, dolor por mi pecado y dejar el pecado. Seguir a Cristo es derramar lágrimas y ¿qué más? Tomar decisiones, venderlo todo y seguirlo a Él. Ahora, Él les dice, mi paz os dejo, pero mire el punto número 2. Está en el mismo verso 27. ¿Cierto? Venga, lo leemos. Después de que les dice, la paz os dejo, luego les dice después de la coma, mi paz os doy. ¿Cierto? Entonces el punto número 1 era la naturaleza de la paz. Punto número 2. Siga leyendo conmigo. Mi paz os doy. Y mire lo que dice. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cierto? Ese es el punto número 2. El contraste de la falsa paz con la genuina paz. ¿Qué está haciendo Cristo? Está haciendo un contraste, un paralelo entre la falsa paz y la verdadera paz. Vuelvo a leerlo. Yo no os la doy, ¿qué? La paz. Yo no les doy la paz como el mundo la da. ¿Qué está queriendo decirles Jesús a sus discípulos? Les está enseñando algo. Que el mundo te vende una falsa paz, un falso sentimiento de paz. En mi país, para los que están viendo desde el extranjero, muchas personas, jóvenes, muchos están luchando por conseguir la paz. Y ese es el mundo cree que va a encontrar la paz con guerra, ¿no? Pero es una dicotomía extraña. Se cree que con guerra le pasa mucho como a los islámicos. Creen que estrellando un avión en una torre van a lograr la paz. Que con guerra se consigue paz. Que con gasolina se apaga el fuego. El mundo vende una falsa paz. Y lo que está diciendo Cristo acá es, yo no les doy esa paz como la da el mundo. Ese es el punto número 2. El mundo ofrece una experiencia de tranquilidad de pronto momentánea y fugaz en realidad. Por medio de el materialismo, por ejemplo. Este es el contexto que les hace el Señor. Yo no les voy a dar una paz como el mundo se las da. Materialismo. El romance. Ay, es que yo estando enamorado, yo siento una paz. Eso es fugaz. Las falsas religiones. Las drogas. Es que yo siento paz cuando estoy bajo el efecto del consumo. Todo lo que ofrece el mundo para darte paz. Recuerde la frase de Cristo, verso 27b. Yo no os la doy como el mundo la da. Es que yo siento paz al fumar el cigarrillo, el alcohol. Otros la psicoterapia. Es que yo cuando voy a psicoterapia yo me siento en paz. Tal vez el mundo te ofrece una tranquilidad momentánea y fugaz. Toda una cantidad de estrategias que no llenan el corazón nunca. Solo traen satisfacción temporal, pero escuche esto, con remordimiento, dolor, ira, desilusión y al final una desdicha perpetua. Por eso Jesús les dice, yo no os la doy como el mundo la da. La Biblia enfatiza repetidas veces que la paz del mundo es inadecuada, fracasada. A eso se refiere Cristo aquí. Yo creo que Cristo pensaba en el profeta Isaías. Mire lo que dijo Isaías, 500 años antes de que viniera Cristo el Mesías. No hay paz para él, malvado, dice el Señor. Eso dice la palabra. El mundo te puede ofrecer paz momentánea, pero en realidad la Escritura es clara. Nunca habrá paz para el malvado. ¿Quién es el malvado? Aquel que no ha venido a
Cristo. ¿Ok? Que no se ha reconciliado con Dios. Ojo con lo siguiente, no está hablando de moral y ética. Ay, el malvado, yo soy... No está hablando de moral y ética, habla de la naturaleza de la caída. Jeremías 6:13 dice la escritura, porque desde el más chico, pues en idioma colombiano del chinche, desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Esta es la paz que ofrece el mundo. Y esto es tremendo. Si usted entiende que el Espíritu Santo nos ayude a entender esto, mis hermanos, porque es cultural. Los más niños, desde que son chiquitos, nos lo meten en la cultura, la idiosincrasia. Nos vende desde que somos niños hasta los más grandes a seguir la avaricia. Implícitamente, padres, abuelos nos están invitando a buscar la paz. ¿En qué? ¿Qué es avaricia? Un deseo descomunal por acumular bienes materiales. Desde el más niño. Y escuche esto, porque es un mundo que no solamente es avaro, sino que es religioso, pero es falsamente religioso. Vea. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son ¿qué? ¿Por qué? Porque no solo porque están buscando una fuente de paz en un lugar que no es Cristo, sino porque son religiosos. Están engañados. Creen que son hijos de Dios, pero no lo son. Y dice acá, y cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, escuche, paz, paz, pero ¿qué pasa? En realidad no la hay. No hay paz. No hay paz. Jeremías 6:3 es muy claro. Por eso el Señor nos dice, mi paz no la doy como la da el mundo. Aunque el mundo te dice paz y paz. Tal vez las personas en Colombia, muchos de mis compatriotas amados, pensarán que si cambia el gobierno, si todos podemos tener cosas materiales, entonces habrá paz. Y en realidad no la habrá. Piensa en la nación de Japón. Se están quitando la vida. 0.8 al año 2018, al año 2008, 0.2% de crímenes. Eso no es nada. Eso es menos de una persona por cada 100.000 habitantes. No hay casi crimen en Japón. Una de las 10 naciones más ricas. Y con todo ello no hay paz. Dicen paz, paz, pero no hay paz. Y como lo vieron anteriormente, no hay paz para él malvado. Por eso Jesús dice, yo no les doy la paz como el mundo se las da. Ahora, hermanos amados, han aparecido filosofías, religiones, ¿sí ve que habla de profetas y sacerdotes, todos engañadores? Hay gente que busca la paz yendo a una congregación que ni siquiera son congregaciones bíblicas, en realidad son engañadores. Y muchas personas van a un lugar de estos engañados, buscando a un engañador para que les diga que paz, pero al final no hay paz. Otros persiguen filosofías, sectas, tendencias de moda, supuestamente espirituales. Y digo supuestamente, ¿por qué? Porque recuerde que el hombre está espiritualmente muerto después de la caída. Por eso Jesús dice, tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas vida porque estás muerto. Ayer leía en un parque que hay en mi municipio, muy bonito, muy famoso, donde va mucha gente y es un parque natural. Y es bonito porque los árboles, tiene unos árboles altísimos en el páramo y hay nidos para humanos, o sea, hicieron como una especie de camitas. Y yo leía que decía un lugar donde encontrarás la paz espiritual. Pero entonces esa es la paz que ofrece el mundo, como una relación directa. Si yo estoy en la naturaleza, sin gente, sin nada, yo soy espiritual. ¿Se acuerdan lo que dijo la serpiente a Eva? No morirás, sino que ciertamente serás como Dios. Ese es el engaño de Satanás tan exagerado
No, es una filosofía de engaño, mis hermanos. Desde los más chicos hasta los más grandes creen ser espirituales y creen que la espiritualidad es hablarle a las flores o meterse en un nido en un árbol. Soy muy espiritual. O hacer así, cerrar los ojos por una hora y decir que estoy conectándome con mi yo interior. Van a aparecer una cantidad de profetas, sacerdotes, todos engañadores, diciéndote que encontrarás la paz cuando no hay paz. Yo no les doy la paz como el mundo la da, no es la misma. ¿Ok? Es lo que les dice el Señor. Hay un movimiento que dice que encontrará el nirvana, ¿no? La filosofía budista no es una religión, como falsamente se cree. El budismo no es una religión, no tienen deidad. Bueno, la deidad del budismo es el hombre, quien encuentra el nirvana, es decir, el estado de iluminación. Según los mismos budistas lo encontró una persona. Ellos están tratando de igualarlo. El iluminado. A través del ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Vamos a encontrar la paz a través del ascetismo. Definición técnica del ascetismo: abstenerse de ciertos hábitos alimenticios o placeres materiales para encontrar la paz. Entonces yo no como carne porque es que eso me quita la paz. Otro dirá, no, yo no como, o yo no voy a tener cosas materiales, me despojo de todo. Voto de pobreza para encontrar la paz. Engañadores, curan la herida de mi pueblo con liviandad. ¿Qué significa eso? Semejante costra que tiene y le echan babitas. Eso es liviandad, o sea, no está perdiendo el tiempo. Al final no hay paz, no hay paz. Todo es vanidad, está en vano. No hay paz para el malvado. Mi paz yo os la doy y no es como la del mundo. Así lo dice, lo cito literal. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Entonces llevamos ya 2 puntos del desarrollo, ¿cierto? El primero, la naturaleza de la paz, que consiste en ¿qué? En reconciliarnos primeramente con Dios. Si no me reconcilio con Dios, nunca voy a tener paz. Y número 2, hay un contraste entre una falsa paz y una verdadera paz. Yo creo que seguro que Cristo pensaba en Jeremías, en Isaías, porque Jeremías e Isaías son profetas. Fueron profetas que apuntaban ¿a quién? ¿Cuál era el propósito del profeta? Anunciar al Mesías. Por eso no hay profetas hoy entre nosotros, no se dejen engañar. ¿Ok? No hay profetas porque ya se cumplió la profecía. La única función del profeta era anunciar al Mesías. Ya llegó. Ahora, punto número 3. ¿Listo? El último punto de este desarrollo. Está en el verso 27, en la parte D. Lea conmigo el 27, la parte final. Después de no la doy como el mundo la da, punto. Y ahí encuentra la tercera parte. Vea. Esto se llama escudriñar la Biblia. Y vengo a vosotros, perdón. Dice Peretacho. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Dígase a usted mismo, no al que está a usted mismo. No tengas miedo. No tengas miedo. Mauricio, no tengas miedo. Punto número 3. El resultado de la verdadera paz. ¿Listo? El resultado de la verdadera, notes el término verdadera porque acabamos en el punto 2 de hacer un contraste. ¿Cuál es el resultado de la verdadera paz? Usted lo acaba de escuchar. No tener miedo. Ese es el resultado de una genuina paz entregada por el Padre por medio de su Hijo bajo la influencia del Paracleto. Recuerda que en versos anteriores estamos hablando de ¿quién? De una persona que Cristo está presentando. ¿Quién es? El Espíritu Santo, el Paracleto. Es decir, evidencia de tener a la persona del Espíritu Santo en mí será un corazón firme, confiado y sin temor, sin miedo. El Espíritu Santo, escuche esto, mi amado hermano, que solo habita entre los genuinos cristianos. Note el término genuino cristiano. Usted siempre lo escuchará en esta iglesia bíblica. ¿Por qué?
Porque hay falsos cristianos. El genuino cristiano, es decir, el que está arrepentido todo tiempo y se entrega a Cristo. Entregarse a Cristo no es decir te amo Cristo, es estar aquí. Entregarse a Cristo es decir, Señor, yo te amo tanto. No, es obedecer su palabra, es escudriñar la Escritura. Ese es un verdadero cristiano. Que tengo negocios, no importa. Todo es importante, pero es más importante Cristo en mi vida. ¿Ok? El que se entrega verdaderamente a Cristo, el verdadero, el genuino cristiano, ha sido ¿qué? Regenerado, nacido de nuevo, y en la regeneración ocurre algo maravilloso. No solo hay fe y arrepentimiento verdadero, sino que hay algo que es lo que Cristo ha hablado en Juan 14 y hablará de aquí en adelante, la venida del Paracleto a mi vida. En ese orden de ideas, el Espíritu Santo, escuche esto, mi hermano, los capacita, son capacitados los verdaderos cristianos para poder vivir en esa paz. Tercer punto, en el resultado de esa paz que es el no temor, vivir sin temor. Todo lo contrario al mundo. ¿Por qué todo lo contrario al mundo? Porque el mundo habla de paz y paz, pero no hay. ¿Cuántos millones de dólares se han gastado la semana pasada el G7? No sé si tienen contexto político frente al término G7. 7 naciones, las potencias del mundo, se han reunido por años gastando cantidades de millones de dólares para buscar la paz. Y no hay paz, dice Jeremías 6:13. No hay paz. Y se seguirán gastando una millonada. Y acá procesos de paz y se sentará este con este y hará este. Al final no se encuentra la paz a menos de que sea con Cristo. La única fuente de verdadera paz. Y consecuencia de esa verdadera paz que trae, no se turba nuestro corazón. El Espíritu Santo nos da todo lo contrario a lo que siente el mundo. ¿Cuál es la paz del mundo? Una paz que en realidad esta es más bien, es una ironía. Está turbado, el mundo está turbado, ansioso, angustiado. Usted mira a la gente en la calle y la gente está angustiada. La gente está cargada, mi hermano, la gente sale a la calle ahorita, hay los muchachos, la gente, estamos turbados, hay carga, hay inquietud, hay ansiedad por los aconteceres de los últimos tiempos. Pero cuando hay una verdadera paz, es decir, cuando Cristo verdaderamente ha venido a mi vida por gracia, eso se traduce en algo. No tendrán temor. No tenemos temor, somos como un iceberg. ¿Sabe qué es un iceberg? Estamos firmes, duros, fuertes, firmes. Escuche esto, mi amado hermano. Es soberanía de Dios dotar de paz, como lo es dotar de arrepentimiento y fe. Él nos dota de la paz, ¿cierto? Pero es responsabilidad del creyente genuino apropiarse de esa paz. Como me apropié de la fe y del arrepentimiento, también debo apropiarme de la paz. Se debe evidenciar ese fruto en tu vida y en mi vida. Lo que les dice el Señor ahí es, volvámoslo a leer, verso 27, no se turbe vuestro. No debemos andar turbados, mis hermanos. Aquí ya estoy casi que entrando a la aplicación práctica. Esto es lo que les dice el Señor allí. Y noten lo siguiente, esto es tremendo. Se los está diciendo minutos antes del que empiece el caos. Porque si sabes lo que viene, ¿no? Ya viene caminando Judas con los soldados romanos. Y vienen con palos, con piedras y con espadas. Cuando ellos llegan, Jesús les dice, con palos y con piedras, como si fuera un cualquier vándalo, cualquier... es que no recuerdo el término correcto. Vienen con palos y con... Viene el caos, está cerca el caos. Ahora usted y yo no sabemos qué puede pasar en 5 minutos. No tenemos ni idea. Hay un dicho que dice, éramos felices y no lo sabíamos. ¿No? Dios mío.
Sí, eso fue muy famoso antes de la pandemia. Éramos felices y no lo sabíamos. Algo sí, pero Jesús lo sabe todo porque Él es Dios. Entonces, los discípulos eran felices y no lo sabían. Tenían al Salvador, gozaban de la presencia de Dios en persona. Y Jesús les dice, les advierte: no se turbe vuestro corazón, ni tengan ¿qué? Miedo. Debemos apropiarnos de la paz. Mire lo que dice la Escritura, Salmo 34:14. Apártate del mal, haz el bien. ¿Y qué debemos buscar? Busca la paz y síguela. No se debe turbar vuestro corazón ni tener miedo. Buscar la paz y seguirla. ¿Buscarla en dónde? Donde Dios la colocó por gracia. En nuestra vida, en nuestro corazón. Si tú y yo somos verdaderos discípulos como lo eran ellos, tienen la capacidad, han sido capacitados por Dios para buscar la paz. ¿Dónde la busco? Preguntará alguno. En la fuente correcta, en Cristo, no en las riquezas o en el engaño del mundo. El genuino creyente sabe buscar la paz en el lugar adecuado, en la fuente correcta. Amén. Ese es el desarrollo. Punto número 1. ¿Cuál fue? La naturaleza de la paz. Muy bien, Joavi. Punto número 2. El contraste. Un contraste entre la paz falsa y verdadera. Y número 3. El resultado de la verdad. Muy bien. La consecuencia o el resultado de la verdadera paz es una ausencia de miedo en el corazón. Ahora aquí viene la aplicación práctica. ¿Listo? Voy a pasar a la aplicación personal, cada quien delante de Dios, con esta aplicación personal. ¿Listo? Hablo a los que nos acompañan recientemente, a los que nos ven a través de la transmisión. De pronto, quiero decirte amorosa y respetuosamente de parte de Dios, que Él extiende en este momento la invitación en su gracia, para que busques la paz en la fuente correcta. Y por ello es fundamental comprender la enemistad y el conflicto contraído con Dios por nuestro pecado y la necesidad de una reconciliación. ¿Por qué no tienes paz? Tal vez porque vives con la insatisfacción de tu corazón de saber en el fondo, por la ley escrita en nuestro corazón, dice la Biblia que la ley de Dios está escrita en el corazón de todos los hombres. El primer mandato de la ley escrita en el corazón de absolutamente todo ser humano tiene los 10 mandamientos escritos en su corazón. El primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es? ¿Por qué no tienes paz? Hablo, repito, a los que nos acompañan recientemente, tal vez a los que están iniciando en su vida cristiana o que aún no son creyentes y tienen inquietud por el Evangelio. ¿Por qué no tienes paz? Porque dice la Escritura en el libro de Romanos que la ley de Dios está escrito en el corazón de todos los hombres. Es decir, el primer mandato de la ley que dice es amarás a Dios, y todo ser humano en el fondo sabe que no ama a Dios. El amor es una decisión. El mundo dice yo amo a Dios, pero el mundo no ama a Dios. El mundo habla, pero no demuestra su amor. El mundo es como el joven rico. Habla mucho, pero cuando el Señor te dice déjalo todo y sígueme, no ejecuta. Y la Biblia dice nadie quiere, Romanos capítulo 3, y nadie puede. No hay quien busque a Dios, no hay quien quiera a Dios. ¿Por qué no tienes paz? Porque hay una enemistad entre Dios el Padre contigo. Una enemistad que necesita ser reconciliada. La buena noticia es que el Padre envió a Cristo. Esta es tu oportunidad, mi amado hermano, porque vives con la insatisfacción de tu corazón. Porque hay esa enemistad, en el fondo tú en tu corazón eres consciente de que necesitas reconciliarte con Cristo.
Tal vez has buscado la paz en muchos lugares o de muchas maneras. Alguno dirá, pues me voy para Japón a ver si encuentro la paz interior. Puedes viajar al país que quieras, pero no va a funcionar. Necesitas reconocer, escucha esto, tu condición de enemistad y necesitas pedir perdón y venir a Cristo. El único camino posible para una reconciliación. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Confiesa tu pecado. Yo te lo digo de parte de Dios con mucho amor. Salgamos de este grupo de personas que persiguen la avaricia, siguen a falsos profetas y sacerdotes, desde chico al más grande, todos engañadores, curando heridas con liviandad, diciendo paz cuando no hay paz. Es momento del arrepentimiento y de salir de este grupo, de abandonar al falso profeta y al falso sacerdote, al que te dice que todo está bien, que eres un campeón, que eres hermoso, que Dios te ama tal y como eres. Y yo te digo de parte del Señor, a ti que me ves por primera vez, necesitas arrepentimiento. Tú necesitas confesar tu pecado. Hay una enemistad. Dios está enemistado contigo por el pecado, porque haces pecado, porque amas tu pecado, porque no estás dispuesto a renunciar a tu pecado. Ahí hay enemistad. Por eso no hay paz. Hoy es la oportunidad de venir a Cristo, arrepentirte de tu pecado, dejar a un lado la avaricia, la mentira y el engaño de que yo soy hijo de Dios, cuando tú y Dios saben que tú haces pecado, amas el pecado, amas el adulterio, la avaricia, la mentira, el engaño. Amas ir en contravía a la palabra de Dios, pero dices que eres hijo de Dios. Hay una enemistad que necesita ser reconciliada. El único camino posible es Cristo. Ahora hablo a la iglesia, mis amados hermanos, en esta aplicación personal. ¿Por qué no tienes paz? ¿Quién es la iglesia? Recuerden, el que ya se arrepintió y vino a Cristo. Cuando tú viniste a Cristo, cuando te reconociste como enemigo, pediste perdón, cuando te arrepentiste y con fe en Cristo, abrazaste la reconciliación, Él perdonó tu pasado, ¿de acuerdo? El Padre por Cristo ha provisto para el presente y futuro garantía de perdón, mi amado hermano. Él ha quitado todo lo que trastocaba tu paz. Él te ha reconciliado. Habla al cristiano, tú eres libre, eres ahora amigo de Dios, aún eres hijo. Es decir, se firmó un acuerdo de paz. Por ende, en momentos de dificultad y en momentos de angustia o de adversidad, debemos meditar en la idea anterior. ¿Por qué no tienes paz si has sido reconciliado con Dios? ¿Por qué no te sientes en paz? ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué no sonríes? Si ya Cristo firmó un tratado de paz y por Cristo has sido reconciliado con el Padre. ¿Por qué no hay paz? Y la Biblia tiene la respuesta. Ya entendemos que los que no son hijos de Dios no tienen paz porque hay una enemistad. Pero nosotros que somos creyentes y amamos a Cristo y hemos renunciado a todo, cada quien sabrá. Ni siquiera el pastor sabe quién es verdaderamente un hijo de Dios. Yo parto de la buena fe. Solo Dios sabe quién es trigo y quién es cizaña. Pero en este caso particular hablemos al trigo. Tú que por gracia eres trigo, ¿por qué no tienes paz? ¿Sabes por qué no tienes paz, mi amado hermano? Tú, hijo de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios, espera a ver si lo encuentro. Así está, 2 Corintios 4:8. Dios habla a su iglesia. Leámoslo juntos. Que estamos atribulados en todo, más que en apuros,
mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas las partes, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Peretacho, ¿por qué no tienes paz si eres un hijo de Dios? Por esta razón, porque no llevas a todas partes, no estás llevando presente la muerte de Cristo. Por eso no vives en paz, porque tú te vas para tu trabajo, que es una parte, y es como el cristiano raro. Eso es una cristiandad rara, porque es el cristiano que se conecta en la iglesia el domingo y soy cristiano, y entre semana para ir al trabajo me desconecto y me conecto a modo trabajo. Y eso no funciona así, mi amado hermano. El verdadero creyente, ¿cómo vive? Atribulado, dígalo conmigo, atribulado. ¿Cuándo Cristo dijo y cuándo Dios dijo que no íbamos a tener tribulación? La falsa fe le enseña a la gente, es que cuando tú vienes a Cristo tus problemas cambian. ¿Usted ha escuchado eso? Esos son mentirosos, hijos de su padre el diablo, porque están hablando otra palabra. Es que cuando tú vienes a Cristo ya no hay enfermedad. Esos son mentirosos. Mire lo que dice la Escritura, que estamos atribulados en todo. Vea que Dios no nos promete que no hay tribulación. Al contrario, la Biblia nos deja claro que usted y yo vamos a estar atribulados. Entonces, si usted quiere escuchar en una iglesia que le dicen que si usted viene a Cristo todo va a ser perfecto, esta no es la iglesia, porque esta es una iglesia bíblica. La buena noticia es que en medio de toda la tribulación no estamos, porque tenemos paz. ¿Estamos en apuros? Vea, la fe inmadura cree que, o incluso la fe muerta, cree que ser creyente es no vivir en apuros. Y entonces cuando hay apuros la gente piensa, ay no, entonces yo no estoy mal con Dios, algo no. Estamos llamados a vivir en apuros, pero no estamos. ¿Por qué no tienes paz? Porque tú estás en desespero. Perseguidos, mas no desamparados, nunca destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando tú y yo entendemos en realidad ¿quiénes éramos tú y yo? Enemigos de Dios, pero cuando entendemos que Cristo nos perdona y nos reconcilia con Dios, ¿sabe qué, mi hermano? Yo llevo esa idea toda mi vida, a todo lado, y soy feliz. Me fue mal en la empresa, ¿y qué? Estoy en Cristo, soy feliz. Piense en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba preso, y aún preso, perseguido, y siempre andaba lleno de gozo y de alegría. ¿Qué puede ser peor que ser enemigo de Dios? Ya todo se solucionó. Por Cristo ya no somos enemigos de Dios. ¿Quiénes? Los que nos arrepentimos y le seguimos de verdad. Y tomamos nuestra cruz y le seguimos. Porque el mundo dice, yo soy cristiano, pero ahorita están entre las cobijas. Eso no es ser cristiano. El mundo dice, yo sigo a Cristo, pero no ha vendido todo lo que tiene para seguirle. Y vender todo lo que tienes significa algo muy puntual. Ley moral, mandamiento número 1. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso involucra a tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu negocio, tus empresas, tus títulos, sobre todas las cosas. No hay excusa. Ahora, ¿por qué no eres feliz si eres un verdadero hijo de Dios? Continuemos la lectura. Porque esta leve tribulación momentánea producen en los... ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, que para el verdadero cristiano, entre más problemas tenga, más gloria, más gozo tiene. Entre más dificultades enfrente, más paz tiene.
No mirando nosotros, escuche, porque usted no tiene paz y porque a veces nosotros como verdaderos hijos no tenemos, porque estamos mirando lo que no es ver. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. Tú como hijo de Dios, ¿por qué no tienes paz? Porque estás mirando las cosas temporales. Tú te estás comparando con el mundo y tú no tienes paz porque tú dejaste de poner los ojos en lo eterno para llenar el estándar y cumplir el nivel de lo terrenal. Por eso no tienes paz, porque estás poniendo la mira en las cosas de este mundo y no en Cristo y en su reino. Porque estás distraído, escucha esto, alejado de las escrituras y te estás comparando con el estándar que el mundo propone. Tú no eres feliz porque estás tratando de mirar lo que el mundo ve, las riquezas. Y quiero cambiar de país, y quiero cambiar de universidad, y quiero cambiar de esposo, y quiero cambiar de esposa, y quiero cambiar de zapatos, y cambia de zapatos y tampoco le sirve, y se va para Japón y tampoco le sirve, porque nunca llegará la paz y nunca serás feliz si sigues mirando las cosas temporales. Hijo de Dios, el Señor te dice, en el lugar en donde estás, en el trabajo que te parece tan tenaz, ahí Dios te puso para hacerte crecer. Deja de mirar con ojos negativos lo que Dios te ha dado. Deja de quejarte, por eso no tienes paz. Porque quitaste la mirada de Cristo para ponerla en este mundo. Y porque mi compañera de la universidad que se graduó conmigo, ella sí se ganó ese puesto y yo no. ¿Y a ti qué? Te dice el Señor. Si yo soy soberano y lo quise así. ¿Y por qué yo vivo en Colombia, en un país donde hay un gobierno tan desigual? ¿Y por qué no vivo por qué no nací en otro país? ¿Y a ti qué? Si yo quise que nacieras acá. Hijos de Dios, no somos felices y no hay paz en nuestro corazón porque ponemos los ojos en lo temporal. No hemos acabado. Mire Mateo 6:33. Léalo conmigo. Porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son personas religiosas, no cristianas, no hijos de Dios. Sí religiosos, que buscan la avaricia, ya lo vimos en Jeremías. Esos son los gentiles, fariseos. Los fariseos eran los gentiles en el contexto fariseos no eran gentiles. Gentiles eran personas no judías, no practicantes de la escritura, no seguidores de la escritura en el contexto teológico del Antiguo Testamento y incluso en Juan 14. Pero escuche esto, en Cristo los gentiles ¿quiénes son? En la gracia de Cristo los gentiles son personas que puede que sean religiosas, puede que digan que son creyentes, pero en realidad no lo son. Porque no son escriturales. Los gentiles, o sea, no son hijos de Dios. ¿Qué pasa con los gentiles? Ellos andan diciendo que son cristianos, pero mire, buscan ansiosamente, dígalo conmigo, ansiosamente. ¿Usted ha visto qué es la ansiedad? ¿Usted ha visto a una persona que tiene problemas con algunas adicciones y están presentando un proceso de rehabilitación y entran en la etapa de abstinencia? Se ponen ansiosas porque el cuerpo le pide la sustancia. Una persona ansiosa es una persona que no está en paz. No puede estar en paz. Está ansiosa. Y mire la ansiedad. ¿Cuál es la droga del mundo, del gentil? ¿Cuál es su fuente de paz, entre comillas? De falsa paz. Buscan ansiosamente todas estas cosas, las riquezas, se refiere al dinero, a las riquezas. ¿Cierto? Los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas esas cosas. Ojo, pero buscad, esto es para nosotros, primero su reino y su justicia. ¿Qué debo buscar primero? Su reino. ¿A quién le habla? A hijos de Dios, no a gentiles.
Nosotros buscamos el reino y su justicia y lo demás será añadido. ¿Qué es lo demás? Las cosas de este mundo. ¿Por qué no tienes paz? Segunda razón por la cual no tienes paz, hijo de Dios. Porque no solamente te estás comparando y poniendo los ojos en las cosas de este mundo, sino que estás como el gentil, con ansiedad por las cosas materiales. Tienes ansiedad. Por lo tanto, llénese de paz, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Esa es la segunda razón por la cual no tenemos paz. Ya no sonríes. La paz no gobierna en ti porque no eres agradecido o agradecida. ¿Estás en amargura? No sé, yo no sé. Esto va para mí, yo hablo a Mauricio. Mauricio, ¿por qué no sonríe? ¿Está amargado? ¿Por qué no tienes paz? Porque estás con ansiedad por las cosas de este mundo, por las cosas terrenales. Menosprecias lo bello de la gracia. Se te olvidó que en todo lugar hay herencia con Dios, hay una herencia eterna. ¿Cuál es la herencia que nos da Dios? Una herencia eterna, la salvación. No es aquí, mi hermano. No eres agradecido y por eso no tienes paz. Porque estás comparando la herencia de la gracia con una herencia monetaria. Con una herencia material del mundo que ofrece el príncipe de este mundo. No tienes paz siendo hijo de Dios porque estás persiguiendo lo que persiguen los no nacidos de nuevo. Los no regenerados. ¿Sabe qué pasa? Yo se lo voy a traducir a idioma coloquial. No tienes paz porque estás con tus ojos viendo el vaso medio vacío, en vez de ver el vaso medio lleno. La obra de gracia de Dios. Pusiste tus ojos y tu mirada en este mundo. Y por eso eres infeliz. Teniendo la herencia más grande, mi amado hermano, el regalo más grande. La salvación. Dios te escogió por el puro afecto de su voluntad, dice Efesios capítulo 1. No por lo que hubieras hecho. Si Dios escogiera a las personas para salvarlas por sus obras, no escoge a nadie, porque no hay ninguno bueno. Eso dice la Biblia. Él nos escoge por gracia. Por eso por todo lado usted aquí ve gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Ese es un suficiente regalo, mi hermano. Porque hay personas que no son escogidas. ¿Usted puede entender eso? Romanos nos enseña capítulo 8, a Jacob aborrecí. Perdón, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Y qué diremos pues? Dice la palabra. ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Tendré misericordia de quien yo quiera. Y Dios quiso tener misericordia de ti y de mí. Y nos trajo a su gracia. Eso es suficiente razón para vivir así, con una sonrisa. Por eso usted entiende el pasaje, atribulados y todo, pero felices. Por eso usted entiende a Pablo, cómo Pablo puede estar contento. Yo creo que cuando lo estaban crucificando a los fariseos, lo que les daba más rabia era eso. Y este tipo, porque está feliz. ¿Qué piedra este man? Dele más duro. Porque se ríe, porque goza, porque disfruta. Cuando el mundo a usted lo quiere hostigar y lo persigue y lo fastidia, sus amigos, su jefe, su familia, les da rabia que usted esté feliz. Es que usted tiene, ¿qué cosa tiene? El Señor nos llama a ser agradecidos, mis hermanos, a aprender a vivir en paz, ya no mirando más el mundo. Te lo digo con amor de parte del Señor. Tú has venido y Dios te habla en esta mañana y te dice, mi amado, no mires más el mundo y sus afanes. Has perdido la paz porque estás buscando llenar el estándar del sistema. Por eso el mundo nunca será feliz. Y usted entiende por qué en Japón se quitan la vida teniendo todo. Ni viajando a Japón encontrarás paz. Puedes ir al país que quieras. El Señor nos llama a que aprendamos a valorar lo que Él nos ha dado. La esposa, el esposo que Dios te dio. No lo compares.
el trabajo, la vida que tienes. Es una bendición. Otros quisieran tener. ¿Sabe qué? Voy a concluir con lo siguiente. Con esto voy a cerrar. Alguna vez estaba hablando yo con una persona que tiene una enfermedad terminal. Ya no está. Murió. Pero yo hablaba con esa persona. Enfrentaba una enfermedad, un cáncer muy duro. Y esa persona un día, yo pasé un cumpleaños con él en la clínica, todo el cumpleaños, se murió de cáncer de pulmón. Y él me decía lo siguiente: Mauricio, si yo fuera sano, yo tendría paz. Pero luego me dijo esto, escuché, pero ¿sabe qué, Mauricio? Ahora me acuerdo que cuando yo estaba sano, yo no tenía paz. Y se murió. Tampoco era feliz. Y así somos nosotros, mis amados hermanos. Si yo fuera sano de esta enfermedad, yo sería feliz. Pero cuando era sano, no tenías paz. Nosotros como iglesia hemos sido reconciliados por Cristo con el Padre. Deberíamos tener paz. Amén. Si es el caso en el cual tú necesitas arrepentirte y pedir perdón al Señor en este momento, pidamos perdón al Señor mentalmente, oremos en silencio, cerremos nuestros ojos. Ya sea que tú necesites arrepentirte